juntos reunidos, edificándonos en el Señor. Entonces, bueno, vamos a empezar esta mañana en oración y entregar todo en las manos del Señor. Entonces, los invito a que nos coloquemos sobre nuestros pies y oramos. Amado Rey, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu amor, por tu misericordia, por traernos a este lugar, podernos congregar como hermanos. Te entregamos, Padre, nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra mente, que te alabemos con todo lo que nosotros somos. Gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio, porque es lo que nos une como iglesia, y gracias por esa salvación tan grande que nos has mostrado a través de Cristo. Te entregamos este tiempo, Señor, de poder hablar acerca de las misiones del Evangelio, que seas tú, Señor, siendo glorificado a través de todo lo que digamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos poca asistencia. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Pero bueno, no importa. Para iniciar, quiero hacerles una pregunta, y es, nosotros como iglesia, ¿cómo nos involucramos en las misiones? Pero entonces, la pregunta inicial va, ¿cómo desde tu hogar están participando en las misiones? Entonces, ¿alguna mano levantada? Muy bien, Gaby. ¿Cómo desde tu hogar participas en las misiones? Gabriela, ¿sí? Orando por los misioneros. Muy bien, esa voz fuerte, orando por los misioneros. ¿Cómo más podemos participar? Bueno, ¿alguien más? Santi. Apoyando económicamente también. Apoyando económicamente. Bueno, como que se adelantaron a la presentación. Bueno, listo, sí, son varias, dos formas en las cuales podemos aportar en las misiones. Pero entonces, ¿qué son las misiones? ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Qué creen? Alguien que aporte, por favor. Puede ser Vale Páez. O Sony, eso. Es cumplir la gran comisión, llevar Ok. el Evangelio. Listo, cumplir la gran comisión, llevar el Evangelio, ¿vale? También que pues a través de llevar el Evangelio el nombre del Señor sea glorificado. Ok, súper. Bueno, eso es, poder llevar el Evangelio, poder llevar las buenas noticias de salvación a lugares donde no lo han escuchado, personas que necesitan escuchar del Evangelio. Y bueno, nosotros hoy vamos a ver de qué formas nosotros como iglesia nos podemos involucrar en las misiones. Pero antes de eso quería compartirles algo en 1 Corintios capítulo 1. Entonces los invito a que si pueden ir allí, 1 Corintios capítulo 1, y vamos a estar viendo una historia donde Pablo nos está relatando cómo inició la obra allí en la iglesia en Corinto. Pero entonces antes, como en el contexto, en Hechos capítulo 18 vemos cómo Pablo estaba en este lugar, en Corinto, y algunos judíos lo estaban persiguiendo, no estaban de acuerdo con lo que él estaba predicando. Entonces lo llevaron delante de un juez para que lo juzgaran y fuera encarcelado, pero no fue, el juez dijo, pues no hallo ninguna razón por la cual este hombre pueda ser culpable. Entonces, pues lo dejaron libre, pero los judíos se lanzaron en contra de Sóstenes, que era uno de los que estaba junto a Pablo compartiendo y predicando de la verdad. Ahora acá en 1 Corintios vemos, los invito a que leamos los primeros 3 versículos, que dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los hermanos santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que están en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y bueno, aquí vemos cómo Pablo no está trabajando solo, él está trabajando junto a un hermano llamado Sóstenes, el mismo que se abalanzaron los judíos y lo maltrataron por causa de predicar el Evangelio. Y vemos también cómo Pablo, no solamente aquí en Corinto, sino en todos los lugares donde fue a plantar iglesias, en Éfeso, en Roma, no trabajaba solo,
sino que trabajaba con colaboradores, con hermanos fieles que estaban dispuestos a predicar de la palabra. Y eso es un ánimo a nosotros como iglesia, de que Dios nos anima a que trabajemos juntos y unidos por la gran comisión, que es llevar el evangelio, llevar las buenas noticias que Cristo ha muerto y resucitado por nosotros. Entonces, bueno, vamos a ver la primera pregunta. Hicimos una investigación en 3 iglesias. La primera iglesia que vamos a ver es la Iglesia Bautista de Pontevedra. Ese queda en la 116. Y pues ellos, con el Ministerio de Jóvenes, dice acá, han hecho algunas salidas para realizar evangelismo en las calles con los jóvenes, repartiendo tratados, repartiendo folletos. De igual forma, hicieron una estrategia que se pararon al frente de un semáforo, y en ese semáforo tenían como cubos gigantes y plasmaban una imagen para todos los vehículos. Después giraban ese cubo y mostraban el evangelio. Luego otros jóvenes iban repartiendo por los carros los folletos evangelísticos. Entonces vemos una forma en la cual también allí la iglesia en Pontevedra han participado en estas misiones. Entonces invito a Santi, si por favor me puedes ayudar con la segunda pregunta. Entonces ven. Y bueno, también vemos acá que ellos por el momento, después de la pandemia, no han vuelto a realizar como salidas evangelísticas. Y pues bueno, es algo que también nos anima y nos cuestionamos nosotros como iglesia. ¿Cuántas veces hemos salido a evangelizar como iglesia o nosotros como jóvenes para llevar el evangelio? Entonces, bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Qué dificultades han tenido los jóvenes en el transcurso de proyectos misioneros? Bueno, el hermano Nelson Vázquez, la primera dificultad que se presenta es por la edad al ser menores de edad. Cualquier evento en la calle o cualquier lugar fuera de las instalaciones de la iglesia representa un riesgo potencial, no solamente para los jóvenes de algún accidente o incidente, lo cual es el tema más restrictivo de hacer una actividad con ellos. Listo. Algo difícil que allí en la iglesia de Pontevedra ven es como al ellos ser menores de edad, es difícil como salir a algún lugar y llevar el evangelio. Y pues en Bogotá o en cualquier lugar también representa un riesgo. Pero también, bueno, es un ánimo a que nosotros también evaluemos cuál es el riesgo que queremos tomar por el evangelio. Y es, muchas veces puede que tengamos que compartirle a un habitante de calle que muchas veces puede ser de pronto peligroso, nos podemos arriesgar, pero el Señor no nos llama como no, solamente predícale a las personas donde vas a estar seguro, solamente ve a lugares donde no te va a pasar nada. Pablo estaba siendo perseguido, Sóstenes lo estaban maltratando por predicar el evangelio, y es bueno también un riesgo que nosotros, que vale la pena adquirir. Tercera pregunta dice, ¿cómo se genera una convicción en los jóvenes por las misiones? Entonces, el hermano Nelson es el líder de jóvenes de allí y nos dice, nosotros hemos utilizado las reuniones los sábados con los jóvenes menores en promedio de 12 a 16, y en estas reuniones han utilizado una estrategia de predicarles el evangelio a los jóvenes de diferentes formas, como por ejemplo el evangelismo ilustrado, que es con pintura, o han utilizado diferentes estrategias creativas, como utilizando cartón, papel, para que sea algo fácil para los jóvenes, para que en momentos donde ellos estén en su colegio o en diferentes entornos puedan predicar el evangelio de esta misma forma. Entonces, también ellos han utilizado algo, y es durante sus reuniones de jóvenes que los hacen todos los sábados. Ellos tienen un minuto misionero, compartiendo historias de misioneros de países que sufren persecución, o historias que realmente impactan en cómo han recibido el evangelio. Últimamente también he visto varias noticias en cómo en China, en las cárceles, ellos atesoran tanto la palabra de Dios que se memorizan pasajes completos, capítulos enteros, porque les es imposible tener una Biblia. Y pues bueno, eso me ha retado también cómo estoy yo atesorando la Biblia en mi vida, pero de esa forma ellos no se quedan callados con lo que saben.
Ellos lo comparten con otros cristianos para alentarlos, pero también en esos lugares, en las cárceles, predican el evangelio a aquellas personas que lo necesitan. También allí, en la iglesia en Pontevedra, nos dejaron tres peticiones de oración para que nosotros también podamos estar orando. Al final vamos a estar orando por ellos. Entonces, Santi. Bueno, estas peticiones son, la primera es la protección y la seguridad de los jóvenes al realizar actividades fuera de la iglesia. La segunda es sabiduría para encontrar maneras de evangelizar y discipular a los jóvenes. Y la tercera, provisión de recursos y oportunidades para seguir compartiendo el evangelio con los jóvenes a pesar de las limitaciones actuales. Bueno, esta fue como el primer informe de la iglesia en Pontevedra. Entonces vamos a pasar con una segunda iglesia. Entonces, mi hermano Kevin. Buenos días, mis hermanos. La siguiente iglesia que vamos a estar viendo de cómo el Señor está utilizando y empleando sus vidas en el ministerio de jóvenes es la Iglesia Bautista de Tunal, en la cual el pastor Daniel Patiño allí nos está compartiendo la experiencia y cómo ellos están trabajando con los jóvenes allí. Entonces, primeramente podemos ver que desde su hogar él aporta y se fomentan las misiones. También se realiza la oración por medio de tarjetas para estar pendiente de los misioneros y siervos que están involucrados. Y también vemos la importancia de no solamente estar aportando económicamente, así como también no solamente participar, sino también estar pendientes, regalarles una llamada, preguntarles cómo están. También es necesario poder compartir con ellos y preguntarles sobre cómo el Señor está trabajando en sus vidas y qué inquietudes están teniendo para estar orando por ellos. También vemos que esta iglesia, nos comenta el pastor, de que no están tan involucrados como tal desde el Ministerio de Jóvenes en las misiones. Sin embargo, por la gracia del Señor, el Señor ha levantado jóvenes, ha puesto esa iniciativa en sus corazones, esa inquietud por las misiones, y ha levantado jóvenes que por medio del servicio ellos han querido involucrarse no solamente desde su grupo de jóvenes, sino también poder compartir evangelismo y en misiones. Vemos que son chicos que han tenido su caminar desde más pequeños, y que el mismo Señor se ha encargado de poner ese deseo en sus corazones de servir, de entregar sus vidas en servicio por las misiones. Y vemos la importancia desde que a nuestros jóvenes, incluso los niños, desde ahora empecemos a estarles enseñando la palabra, lo que el Señor vaya poniendo también esa inquietud y esa semilla que va a ser de buen fruto en sus vidas. También se evidencian algunas oportunidades en los jóvenes, principalmente de esta iglesia, y es que los jóvenes entran en un nicho de las misiones y son justamente los mismos jóvenes. Vemos como la mayoría de ministerios está involucrado por personas mayores, y de pronto un joven a simple vista puede no llegarse a interesar, pero ver que el Señor levanta jóvenes, levanta adolescentes, eso va a permitir que también otros jóvenes y sus vidas sean impactadas también por el evangelio, y también por alcanzar más vidas y predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Vemos también cómo estos jóvenes son de ánimo para su misma generación, son de impacto, son esa sal y esa luz dentro de su entorno, dentro de sus colegios, sus hogares. Y vemos la importancia y las oportunidades que los jóvenes tienen incluso desde muy chicos. Muchas veces subestimamos el potencial que el Señor puede dar a la vida de estos jóvenes, de pronto por su edad, pero vemos que esto no es un impedimento para que el Señor logre el propósito en sus vidas. Algunas estrategias que el pastor Daniel nos comenta es que hay que animar a los chicos, leyéndoles libros, predicándoles de un carácter misionero, no solamente desde hombres de fe, sino también ver el testimonio de también la vida de los mismos jóvenes que han pasado por su congregación. Hacerles ver el panorama de las misiones, mostrarles de que no va a ser algo fácil, es algo que es de decisión, que es algo de entrega total al Señor. Hablarles también de los misioneros que están actualmente en los campos, los que han sido enviados, los que están ahorita en este servicio, y también prepararlos también en oración, preparar que desde ahorita
ellos deben estarse preparando en la oración. También alguna estrategia es estar invitando misioneros que ellos mismos con sus propios ojos puedan ver la evidencia de Dios en la vida de siervos y de personas que están involucrados. Ver la experiencia y ver cómo el Señor desafía a estos chicos a servir. Vemos que estas estrategias son de más carácter de que ellos mismos evidencien, no solamente contarles, está bien mostrarles historias, que ellos vean, pero que ellos también vean que tienen un caso muy cercano y que ellos también pueden ser usados por el Señor. Algo que también nos causa inquietud es cómo generar esa convicción en sus vidas. Y vemos que la convicción no solamente se genera con predicarles, sino que es con ciertas acciones. Y la principal es por la palabra. La palabra es la que va a impactar sus vidas, el Señor es quien va a hacer la obra en ellos. Principalmente ocuparse de que ellos sean creyentes, de que ellos conozcan realmente el Evangelio, que ellos acepten realmente a Cristo como su único y suficiente Salvador, y a partir de ahí empezar en un proceso de discipulado, donde ellos afiancen más sus convicciones y vean lo que ellos mismos deben hacer con otros, enseñar y discipular. También apoyarles, como comentaba, con prédicas de carácter misionero, también invitarlos a conferencias misioneras. Vemos como en nuestra iglesia de carácter misionero y en la federación, en el año se realizan múltiples conferencias y vemos que la asistencia de los jóvenes es muy poca. Y es también como de nosotros, los padres también desde sus hogares deben animar también a los chicos, a los jóvenes, a que eso también les compete a ellos en su vida cristiana, en su crecimiento, que no es algo ajeno, que ellos cuando lleguen, no es algo que ellos lleguen a una edad avanzada y se involucren, sino que ellos desde jóvenes pueden llegar a ser impactados y también usados por el Señor para su obra. Algunas peticiones que el pastor nos comenta es que ellos quieren también seguir plantando iglesias, seguir siendo una iglesia usada para el servicio de la obra, pero esto es necesario con la dirección del Señor. Así que también una petición es por la sabiduría, la dirección, la guianza del Señor para también unirse a su obra, estar apoyando otras iglesias, otras congregaciones que también están apoyando las misiones. Y en cuanto a los jóvenes, estar preparando más, que los jóvenes que actualmente están en su iglesia sean discipulados, sigan siendo formados y que estos jóvenes también estén impactando también por medio del Señor en la vida de otros jóvenes. Entonces vemos como la importancia desde como siervo de nuestra congregación estar involucrados orando, estar involucrados participando activamente, económicamente, estar llamando a nuestros hermanos que están involucrados en las misiones y vemos la oportunidad específicamente de los chicos. No subestimemos a nuestros jóvenes por medio del Señor pueden ser usados para llevar este mensaje de su obra. Vamos entonces a pasar a la siguiente iglesia y vamos a ver cómo esta iglesia, que es la iglesia bautista La Gracia en Chía, cómo ellos están siendo también usados y cómo el Señor está trabajando en sus vidas para las misiones. Buenos días, mis hermanos. Y bueno, vamos a hablar de la iglesia de La Gracia de Chía, que queda en Chía. Ahí está pastoreando nuestro hermano y pastor Galachius Castañeda. Y bueno, la primera pregunta que podemos ver es ¿cómo desde su hogar han participado las misiones? Y bueno, el pastor nos comenta que ha estado orando frecuentemente, ofrendando generosa y fielmente pues con las misiones, apoyando y participando, tanto en movimientos de plantación de iglesias, tanto personales, o sea, tanto propios de su iglesia, como no propios, sino también apoyando como diferentes proyectos de otras iglesias que podemos ver en la federación. Y también, ¿cómo han podido participar los jóvenes en las misiones? El pastor nos ha compartido que ellos han estado transmitido, o sea, lo voy a leer pues al favor de ustedes, lo que él dice: hemos transmitido e influenciado a la iglesia nuestro mismo ejemplo mencionado en el punto anterior,
de tal forma que no solamente los jóvenes, sino cualquier hermano ha podido participar en las misiones de Dios en el mundo. Entonces el ejemplo que ellos están dando no solo es hacia los jóvenes, sino también empiezan con ya miembros, con ancianos, con ministerio de varones, damas, y el ministerio que ellos han manejado en la iglesia de ellos. Y también, pues el ejemplo que ellos dan también se transmite tanto a los jóvenes como a los niños, que es algo que también nosotros deberíamos hacer en nuestra iglesia, que es algo muy bonito que con nuestro ejemplo también podamos enseñar lo que son las misiones. Y bueno, también como el Ministerio de Jóvenes está involucrado en el evangelismo y en las misiones, ellos no tienen misioneros propios, pero han estado creando una iglesia con un sentido de importancia y urgencia hacia la predicación del evangelio y alcanzar a otros a Cristo. El mundo está totalmente perdido con su ideología, con otros movimientos, pero sabemos que el único camino pues, que nosotros podemos encontrar, que es el camino verdadero, que es a través del nombre de Cristo. Y bueno, pues lastimosamente los jóvenes tienden a ser muy inconstantes e inestables por su amistad con el mundo. También, pues eso nos lleva a qué dificultades han tenido los jóvenes en el transcurso de los proyectos misioneros. Y bueno, pues el pastor primero nos comparte un pasaje que es Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y bueno, las dificultades que padecen o que tienen los jóvenes, mejor dicho, es que son muy inconstantes y tienen las cosas más que todo, su mirada en las cosas del mundo, lo que ofrece el mundo que es agradable a la carne, pero que realmente es un camino que los pierde en el pecado. Entonces es una dificultad que se ve en los jóvenes de hoy en día, tanto en la federación como en nuestra iglesia, y en la iglesia también de Chía, que podemos ver. ¿Cuáles son las oportunidades que ven los jóvenes en participar en las misiones? Y voy a leer 2 de Timoteo 2:2, que dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y bueno, que la obra de ellos continúe en creyentes fieles, que esos creyentes tengan realmente una firmeza en la palabra, incluso desde su juventud. Desde jóvenes nosotros podemos ser fieles a Dios e incluso podemos ser de testimonio, como podemos ver en la palabra también con Timoteo, que desde su juventud él ha podido realmente ser firme en la palabra. Y bueno, podemos ver también unas estrategias que han utilizado como obra social. Pues la pregunta dice: ¿qué estrategias han utilizado o sugieren utilizar para compartir el evangelio? Entonces, una estrategia que ellos tienen en la iglesia de Chía es, bueno, ellos se reúnen, pues tienen sus ideas de cómo compartir el evangelio, pero una es vivir como si hoy fuera el último día y predicar el evangelio como si fuera la última oportunidad de hacerlo. Y pues me parece algo muy bonito esto, porque realmente el mundo, si tú le preguntas a un joven, ¿qué harías si tú supieras cuándo vas a morir? Ellos, no, que una mega fiesta, que comparto con mis amigos, voy a tomar o cosas así. Pero realmente vemos esa gran diferencia entre pues, alguien no creyente y alguien que tiene una convicción en su vida, y es que en su último día, aún así, comparte el evangelio, comparte ese camino de la salvación. Y bueno, ¿cómo se genera esa convicción en los jóvenes para las misiones? El pastor nos ha compartido que esto no es una única acción que genera convicción, sino Dios nos llama, capacita y edifica en vano trabajan los que edifican. Realmente es Dios quien pone esa convicción y es quien llama a los que realmente van a hacer la obra. Les voy a compartir Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y sabemos que la voluntad de Dios es perfecta. También, pues ellos también, para generar convicción, es compartir con las familias y también como compartir esa semilla, la palabra de Dios, para que caiga en la buena tierra y dé fruto. Y también que nosotros pues, podamos orar para que el Señor envíe obreros a su mies.
Y las peticiones de oración que nos comparte la Iglesia de Chía es que Dios nos ayude a ser fieles y diligentes a lo que nos ha llamado y nos libre del pecado, de las tentaciones, y que hay que orar a Dios para que nos ayude en nuestra incredulidad y falta de devoción a Él. Sabemos que el mundo nos ha ofrecido muchas cosas, incluso en muchas iglesias, pues lastimosamente han sido como destruidas porque realmente no han tenido como una firmeza en lo que es la palabra, no han tenido una convicción, pero que nosotros como iglesia también podamos generar esa convicción en nuestras vidas, tanto colectivamente como individualmente. Pues la palabra, realmente el evangelio es la convicción que debemos tener constantemente en nuestras vidas. Y bueno, quería compartirles como unas conclusiones. Y bueno, lo primero, la importancia es que en todos nuestros hogares podamos participar en la obra misionera, orando, yendo y también dando, porque sabemos que lo que nosotros vayamos a hacer en cuanto a la obra misionera es para la edificación del cuerpo y para llevar el evangelio de Dios. La importancia, el segundo, la importancia de que como iglesia nos involucremos en proyectos misioneros, porque sabemos que no necesitamos unos a otros. Trabajar en unidad por el gran llamado de la gran comisión. Entonces realmente la necesidad, nosotros no podemos ir solos, sino realmente necesitamos una compañía. Nosotros, como había dicho anteriormente, nos necesitamos unos a otros y nosotros podemos ver pues grandes ejemplos en la palabra de cómo pues también habían misioneros que iban colectivamente o acompañados. Y la tercera, la importancia de testificar junto a los jóvenes el evangelio, para que de esa forma podamos capacitarnos a llevar las buenas nuevas. Entonces que realmente, que nosotros como iglesia podamos apoyar a nuestros jóvenes, animarlos a que ellos sigan firmes en la palabra, que podamos realmente apoyarlos, que si ellos tienen ese deseo de querer dar a las misiones, no apaguemos ese deseo, mis hermanos. Realmente es muy bonito que desde nuestra juventud podamos tener ese amor a la palabra y a las misiones. Entonces, bueno, mis hermanos, vamos a tener un tiempo de oración. Entonces nos vamos a dividir en grupos. Y bueno, las peticiones se las voy a leer. Guía, la primera es guía y dirección hacia donde Dios está trabajando para poder plantar nuevas iglesias y unirnos a su obra. Que realmente haya un deseo en nuestros corazones en donde sea que Dios nos quiera mandar o nos permita ayudar. La segunda petición es que el Señor levante más siervos y nos equipe para ser efectivos en la predicación del evangelio y en la formación de discípulos, que realmente tengamos pues una firmeza en lo que es el evangelio, que no tengamos temor al compartir la palabra, sabemos que la palabra de Dios es verdad. Y la tercera, que Dios sostenga y fortalezca a los jóvenes de la iglesia para que puedan mantenerse firmes en su fe y ser testimonios en su entorno. Entonces también oremos por nuestros jóvenes, por los jóvenes de la federación y si Dios lo permite también por la futura generación que va a llegar. Entonces bueno, mis hermanos, vamos a orar. Sí, también, bueno, lo que queremos es que hagamos los tres grupos, como las tres naves que tenemos, hagamos como un circulito para estar todos como viéndonos, pero también antes de poner en oración estas peticiones, también quiero que contestemos una pregunta y es, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como ya escuchamos varias estrategias de varias iglesias, pero entonces ahora nosotros también debemos enfrentarnos hacia las misiones, debemos poner en práctica y participar. ¿Cómo nos vamos a involucrar? Ahorita también en Semana Santa vamos a tener un tiempo oportuno para poder compartir del evangelio, para llevar las buenas nuevas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quiero que juntos pensemos en estrategias. ¿Cómo podemos nosotros involucrarnos? ¿Cómo podemos plantear algo que podamos realizar juntos como iglesia para llevar el evangelio, para compartir de las misiones? Entonces, ¿cómo desde tu hogar van a participar en las misiones? Pero también cómo nosotros como iglesia vamos a participar en las misiones. Entonces vamos a hacer las tres divisiones
y en 5 minuticos vamos a socializar esto y que varios hermanos den ideas y entonces socializamos y vamos a orar al final. Entonces hagamos las 3 divisiones, por favor. Bueno, se nos terminó el tiempo de socializar. ¿Listo? Últimos 10 segundos. Listo. Cada grupo va a elegir un representante y nos van a comentar cuáles fueron una o dos de esas ideas que podemos poner en práctica como iglesia. ¿Listo? Entonces vamos a enumerarnos. El grupo a mi derecha, grupo 1, el grupo del medio, grupo 2, grupo 3, y en Zoom también, ya ahorita también los escuchamos. Listo, ¿algún representante del grupo 1? Jos. Sí, desde ahí puedes. ¿Cómo desde tu hogar y cómo como iglesia podemos participar en las misiones? Bueno, estábamos aquí hablando con los hermanos. La primera que establecimos, sí, orar, pero una oración específica por cada misionero y también destinar un tiempo específico a la oración. A veces como que nos dispersamos mucho y puede que no estemos orando específicamente por las misiones. Entonces una es establecer pues esa oración en específico por las misiones y por los misioneros. La otra que estábamos hablando también tiene que ver con el tema económico y también pues prácticamente yo veo lo mismo, ser más específicos, destinar un fondo para misiones como tal, que no sea, pues sí puede ser la alcancía, pero que no sea tanto un residual, sino un gasto específico con un porcentaje determinado para apoyar. Y también otra cosa que veíamos era como tener el contacto de los misioneros, poder nosotros tener un contacto para enviarles un mensaje de apoyo. Y bueno, pues eso, ¿no? Los misioneros pues también hablábamos, tienen muchas necesidades y entonces nos sobra pues esa palabra de aliento de cada uno. Entonces sí poder tener como ese contacto de ellos para poderles hablar. Súper. Y complementando, nos faltó algo y es una muy buena idea, y es que si cada hermano de la iglesia, desde nuestras casas, oramos 10 minutos, podríamos cubrir muchísimo tiempo orando específicamente por las misiones. Súper, muy buena idea. Listo, equipo número 2. ¿Quién nos puede compartir? ¿Qué ideas hablaron? Bueno, creo que hemos hablado aquí de varias cosas que evidentemente sabemos como iglesia que tenemos que hacer para apoyar el tema de las misiones. Pero creo que lo que hemos concluido más allá de eso es que pues no es como que algo que hace la iglesia y pues ellos allá hacen ese tema, y tenemos que involucrarnos realmente porque nosotros somos parte de la iglesia. Y al hacer parte de la iglesia, pues debemos hacer algo de esto que estamos hablando que vamos a hacer. No como que se entienda que, bueno, pues eso es allá el pastor y los hermanos que trabajan con él, que ellos se encargan de esa situación, a ver qué es lo que hacen. Sino que verdaderamente nosotros nos involucremos entendiendo que somos parte de una iglesia viva. Pablo dice que somos piedras vivas de un edificio que es el cuerpo de la iglesia, ¿verdad? Entonces, aquí han salido buenas ideas, por supuesto, que son las que sabemos que tenemos que hacer como iglesia, que es enviar a alguien, orar por esa persona que enviamos, apoyándola económicamente, por supuesto. Pero también creo que aquí la hermana Angie nos dio una idea muy buena, y es cómo los chicos que se están levantando en la iglesia ven que están haciendo los otros que son mayorcitos que ellos en ese sentido. Es decir, cómo es que los estamos ejemplificando con lo que hacemos para que ellos se contagien de eso y se sientan verdaderamente
parte integral de la iglesia. La iglesia somos todos. La iglesia no es del pastor ni de los hermanos que trabajan con él, sino que todos somos parte de la iglesia y tenemos un pedacito de responsabilidad en ese trabajo y en esa tarea del campo misionero. Y pues hablamos también que nuestra iglesia es una iglesia evidentemente misionera y que por tener esa naturaleza misionera, pues debemos ocuparnos en eso, en las visiones. Y allá lo que dijeron los hermanos con el tema del apoyo económico, pues eso es una parte fundamental. Porque cuando enviamos una persona, sea dentro o fuera del país, pues esa persona necesita sostenerse. Y no hay otra forma, primero con la oración, por supuesto, para que el Señor le dé de nuevo para hacer ese trabajo, que no es fácil para nada, pero sin duda apoyarlo económicamente y alentándolo, como decía también la hermana, una llamada de ánimo, de aliento, es muy importante. Creo que eso como generalizando lo que podemos concluir. Súper, muchas gracias hermano Víctor. Rápidamente, en 1 minuto y medio, mi hermano Jimmy. Hola, amada iglesia, buenos días. Sí, mis hermanos, muy importante lo que acaba de decir mi hermano Víctor. Concordamos también el hecho de estar preparando a nuestros hijos desde pequeños, dándoles ese ejemplo del significado de las misiones, ser participantes activos de las misiones, y eso generará en ellos no solamente una inquietud, sino una expectativa de cómo puedo o cómo pueden más adelante ser parte de, cómo pueden aportar, de qué manera pueden hacerlo. Primeramente en la oración, también siendo, en este caso, conociendo las necesidades de los hermanos. También concordábamos con, sería bueno tener un reporte como tal de las misiones, y con eso nosotros nos podríamos apoyar también para el hecho de saber primero los motivos de oración de aquellos que están en ese lugar específico, y también saber cómo podemos aportar, bien sea económicamente, bien sea también preparando nuevos siervos que estén dispuestos a ir a estas misiones enteramente preparados por el Señor. Entonces concordamos con ese punto que es bastante, yo creo que es el punto fundamental, ¿no? Nosotros como iglesia misionera, ese es el punto fundamental de nosotros. Si somos iglesia misionera, nosotros los grandes, los adultos, jóvenes, mayores, debemos estar dando ese ejemplo a los niños para generar en ellos esa inquietud y apoyándonos en estos reportes que serían de bastante ayuda para la congregación. Muchas gracias, mi hermano Jimmy. Hay un aporte también de los hermanos en Zoom. Dice, siguiendo fielmente el camino y la enseñanza de Jesús, siendo desde nuestro hogar un gran ejemplo de fe que se muestra en nuestro accionar con el prójimo y nuestra disposición para dar a conocer la palabra de Dios. Bueno, son varias ideas y son varios retos que podemos poner en práctica y animarnos entre nosotros también. Bueno, ¿cómo vamos con orar por tal misionero? Miremos todas estas banderas. ¿Cuántos países necesitan del evangelio? ¿Cuántos no han escuchado del Señor? Pero ahora queremos, como iglesia, orar juntos por 3 peticiones en específico por nosotros como iglesia. Entonces, equipo 1, equipo 2 y equipo 3 van a tener sus respectivas peticiones. Entonces, para que en 5 minutos estemos orando todos juntos, si pueden orar 1 o 2 en específico. Entonces, no sé si alcanzan a ver o la leo. Listo. Entonces, oremos. Padre amado, Señor, nos acercamos a ti, arrepentidos, Señor, porque hemos, Señor, minimizado lo que es las misiones, Señor. Hemos subestimado, Señor, tu poder, porque, Señor, hemos sido indiferentes ante esta gran comisión. Hemos minimizado ese gran mandato que tú nos has dado, que es la gran comisión, el poder llevar tu evangelio hasta lo último de la tierra. Señor, asimismo, te pedimos perdón porque en nuestro corazón hemos sido rebeldes a cumplir y hemos sido desobedientes. Y Señor, reconociendo que tú eres el Señor Todopoderoso, que eres capaz de transformar vidas,
eres el único que sustenta tu obra, Señor, y el único de trabajar en nuestras vidas, reconociendo ese gran poder tuyo en la vida de cada uno de mis hermanos. Te doy las gracias, Señor, por la vida de los siervos que has levantado, por la vida de los jóvenes, adultos, ancianos, que, Señor, has usado sus vidas para la expansión de tu obra. Que asimismo, Señor, seas tú usando la vida desde los más jóvenes, los más niños, hasta los mayores, Padre Santo, para que tu obra, Señor, se cumpla. Y así va a ser, Señor, porque tu palabra, Señor, es lo único que trasciende el tiempo y trasciende todas las cosas. Te pedimos, Señor, que seas tú preparándonos, dando la sabiduría, la dirección, la guianza en nuestras vidas cada día, para que tengamos ese sentir de las misiones, que tengamos ese sentido de responsabilidad, sentido de pertenencia, porque somos siervos tuyos que servimos para expandir, Señor, tu obra, porque eres el único que es capaz de, Señor, de esta obra. Si no es por ti, Señor, sería en vana. Y, Señor, te pedimos que estés levantando siervos, que todos mis hermanos de nuestra congregación se estén preparando, cada uno en sus etapas de crecimiento, que seas tú formándoles, arruinándoles de su pecado, aquellos que no son creyentes, que se arrepientan, Señor, de sus pecados, que deciden, tomen esa decisión de seguirte a ti, solo a ti. Y asimismo, que también nos estés inquietando en formar discípulos, que también escudriñen tu palabra y lleven tu evangelio hasta el último de la tierra. Te agradecemos, Señor, por este espacio, la vida de mis hermanos que han asistido, y gracias, Señor, porque nos enseñas cómo nos debemos estar involucrando en las misiones y en tu obra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.